Muy, pero muy buenas tardes. Empezamos acá programación en Café Club Radio, en nuestra franja de la tarde. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes que se enganchan en este instante en la señal de la www.cafeclubradio.com. Estoy en este instante enlazado con el señor Gustavo Larrea, presidente del movimiento del partido Democracia Sí. Gustavo, ¿me escucha? Sí, cómo no, me escucho muy bien. Un placer saludarle. Igualmente. Realmente estamos contentos de tenerte acá porque primero valoramos tu gestión como un demócrata puro, real, y un revolucionario, pero de los de verdad. Lamentamos que haya un poco impulsado esa desgracia nefasta de la cual todos ahora estamos cosechando amargos ratos, pero sin embargo no podemos desmerecer todo lo que has hecho por el país. Eh, Queríamos preguntar algo en esta tarde, aprovechando tu presencia, al respecto de esta pandemia y la crisis que está acabando con la vida de muchos ecuatorianos. Según tu visión, ¿qué soluciones hay a mediano y a, y a corto, a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué perspectivas le ve a esto de manera que el Estado se preocupe un poco más por hacer algo y la Asamblea también? Creo que la situación del mundo entero es muy compleja. La paralización de gran parte de la economía mundial, más del 80% de las industrias están paradas, el comercio internacional, el turismo. Todos conocemos el nivel crítico de la pandemia. Y en nuestro país, desde luego, afecta mucho más, por lo que tú señalabas al inicio de la entrevista, si heredamos un país que no tiene ahorros, a diferencia de gran parte de los países del mundo donde había un fondo de contingencia para catástrofes, para problemas. El Ecuador no cuenta con ese fondo. Tenemos un enorme endeudamiento externo y eso nos pasa factura como país. Creo que las acciones que hay que hacer en el corto plazo y de manera urgente es ampliar la capacidad de realizar las pruebas de contagio, los kits para las pruebas de contagio. Se requiere una acción urgente para multiplicar la capacidad del Estado de hacer las pruebas y de procesarlas, de todo el sistema de salud pública. Necesario que primero tengamos eso. Segundo, la capacidad hospitalaria. Necesitamos fortalecer esa capacidad, adquirir los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia. Y creo que a nivel de la responsabilidad del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional, necesitan aprobar un proyecto urgente que le dé respiro a los ecuatorianos. Hay un sector de la sociedad que puede quedarse en casa y que puede sobrevivir porque tiene algo de ahorros, pero hay un inmenso sector de ecuatorianos que no lo puede hacer y requiere el apoyo urgente, alimentario básicamente, alimentos, medicinas. Y la respuesta en ese sentido siempre, por lo menos hasta ahora, no es lo suficiente, no es lo deseable, no es lo necesario. Por lo tanto, ampliar la ayuda económica que ahora está en 1.400.000 familias a 1 millón más nos parece necesario y urgente hacerlo y combinamos a la Asamblea Nacional a que lo haga de manera rápida y urgente. Es desde luego que una crisis de este tamaño, y hemos vivido algunas, usted recordará el terremoto de Manabí, que precisamente cumplimos 4 años, la guerra del CENEPA, la crisis económica y financiera que vivimos con el feriado bancario, ninguna de esas llegó a la dimensión de esta crisis. Y en esas crisis hubo apoyo de la comunidad, de la sociedad, hubieron leyes que implicaron contribuciones especiales para enfrentar esas crisis. Ahora necesitamos hacer una contribución especial. Hay sectores que han ganado algunos cientos de millones de dólares el año pasado de utilidades y son los sectores que más deberían contribuir. Nosotros creemos que quienes hayan ganado más de $500.000 de utilidad pura, de utilidad bruta, deberían contribuir con al menos el 5% de la utilidad. Y quienes han ganado más de 10 millones de dólares, por lo menos deben contribuir con el 10% de su utilidad.
Más difícil poner contribuciones a los sectores que viven con urgencias, con necesidades económicas. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo en que existe una contribución de quienes ganan desde $500. Quienes ganan más de $1,500 podrían contribuir con una cantidad, estaba planteado el 10% a partir de $1,000. Nosotros creemos que debe ser a partir de 1,500, para no quitarle liquidez a las familias, para no quitarle recursos que además van a servir para reactivar el aparato productivo y la economía. Necesitamos... Todo eso está bien, Gustavo. Disculpe que le interrumpa, pero Sí, sí. brinca a mi cerebro la idea, que quizás no sea tan sencillo como parezca, pero hay países ya en Europa, creo que Italia lo anunció, una reducción de sus parlamentarios, y algunos países están viendo cómo encoger un poco el aparato del Estado. Y primero, y segundo, recuperar algo de lo robado. ¿Será que se puede, ya que ya está sentenciado prácticamente la situación con el expresidente, y sé que no se puede empujar mucho a la justicia, tomando en cuenta que tenemos a todo el mundo observando, ¿no? Derechos humanos y todo, viendo qué tan legal es este tema del enjuiciamiento al expresidente? Pero ¿será que también por ahí va la vida, reducir un poco el Estado y recuperar el billete de la corrupción que se llevaron? Algo se puede recuperar de ahí, pero esos son plazos muy largos y necesitamos recursos rápidos. Sí, algo se puede recuperar sin duda y hay que exigir que el Estado, la Asamblea y la Justicia operen con agilidad para recuperar esos fondos. Se puede reducir el tamaño del Estado. El hecho de que el gobierno haya planteado una reducción de una contribución del 10% del salario es parte de ello, pero además hay que reducir todo gasto innecesario. Y este rato todo el presupuesto del Estado debe ser orientado a salud, alimentación básica, vía canastas alimentarias o vía $60 por familia que les permita un mínimo de subsistencia, y vamos a necesitar recurrir a la cooperación internacional. La Unión Europea acaba de aprobar hace pocas horas una resolución de apoyo al Ecuador y me parece muy importante que los organismos internacionales, los países amigos, contribuyan para salir de este problema. Yo le decía que todo esto debe estar dirigido a un fondo, pero ese fondo requiere contribuciones y apoyos de la comunidad internacional. El Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado una línea de crédito a bajo interés, a largo plazo, para salud, alimentación, educación, y eso me parece clave entender. Este problema no solo se resuelve con salud, alimentación, sino con educación y reactivación de las actividades productivas hacia futuro. Muchas micro, pequeñas empresas están ya con dificultades económicas y van a tener muchas más dificultades y requieren una inyección de crédito a largo plazo, a bajas tasas de interés, para reactivar hacia ya mediano plazo las actividades económicas. De lo contrario, el país podría entrar en una crisis humanitaria más profunda que la de ahora. Por lo tanto, creo que es... Tenía una pregunta. Usted Claro. habló de la contribución de la Unión Europea. También se está viendo de algún modo cómo la sociedad civil y todos nos apretamos los cinturones, y esto va a un fondo. El planteamiento por parte de ustedes como democracia, sí, y como actores políticos, hacia esos fondos, ¿quiénes deberían administrarlos? Porque la gran problemática de este país es que, como hemos visto hace escasas semanas, que se están haciendo un negociado con el dolor ajeno, con el dolor que vivimos todos, es complicadísimo que el Estado pueda tener control de todo y supervisar que los fondos se canalicen, se usen bien los recursos y sobre todo lleguen a los que más lo necesitan. ¿Qué planteamiento tienen ustedes en relación a ello? Que existe una veeduría ciudadana que dé seguimiento y que esa veeduría sea amplia, que toda esa contratación sea transparente, pública, que no esté mediada por intereses de nadie, que sea de servicio a la sociedad. Por lo tanto, creemos que hay que tener una veeduría ciudadana amplia, donde tengas veedores de la academia, de la empresa privada, de los movimientos sociales, lo más amplio posible, de las universidades, para que se manejen con transparencia esos fondos y no pase lo que pasó con el terremoto de Manabí Esmeraldas, que gran parte de los 3,000 y pico de millones de contribución de los ecuatorianos se feriaron. Eso no podemos permitir nunca más en el país. Por lo tanto, sí, veeduría a que esos recursos se manejen
con pulcritud. Este es un momento tan crítico que lo fundamental es salvar vidas ahora. Y salvar vidas ahora implica que los pocos recursos con los que se dispone sean invertidos adecuadamente. Y debemos estar vigilantes, todos los ciudadanos, para que exista transparencia en el destino de esos recursos. Gustavo, ¿cómo hacer una transición con un año, bueno, este año plenamente electoral, vísperas al 2021? ¿Cómo hacer una transición que sea lo más lógica posible al acontecer o al momento que vive el país, para que la democracia continúe y sobre todo, yo sé que el pueblo en este instante no está pensando en presidentes, pero sobre todo hacer una transición que nos permita darle sustento a lo que es el Estado ecuatoriano y darle, hay una palabra que se me escapa en este instante, pero darle continuidad a los poderes del Estado que nos permitan como sociedad estar consolidados, ¿no? De que no se arme aquí una anarquía total. ¿Cómo proponen ustedes, bueno, siendo también actores políticos, cómo ustedes proponen manejar esto para que esta transición democrática a las futuras elecciones se puedan dar sin alarmar a la gente que ahora está pensando en otra cosa? Sí, yo creo que no es el momento de campaña electoral. Yo creo que este momento debemos entender que incluso si es que hay que postergar las elecciones, hay que postergarlas. Que lo principal no son en este momento ir a una campaña electoral, sino lo fundamental ahorita es salvar vidas, es alimentar a la gente que requiere apoyo solidario para poder sobrevivir en esta catástrofe. En ese sentido, creo que debemos actuar con absoluta madurez, absoluta sensatez y no apresurar las cosas. De acuerdo con usted en que hay que bajar el número de asambleístas. Italia aprobó su parlamento una disminución de asambleístas que entrará en vigencia en las elecciones en Italia que se realizarán dentro de más de un año. Por lo tanto, no es inmediata la bajada de asambleístas porque hay una legislación y una constitución vigente en Italia. Aquí pasa algo similar, pero sí sería interesante que la Asamblea Nacional debata una reforma constitucional y que se disminuya el número de legisladores. Hoy tenemos 137 asambleístas, muy bien podríamos funcionar como funcionábamos antes, con 76, 80, llegamos a tener 100, ya más que suficiente, 137 absolutamente innecesario. Y súmele los asesores a cada uno de ellos, los asesores de los asesores, y es inadmisible, Gustavo, una situación que indigna, que en este último quórum ni siquiera se presentaban en sus propias casas. O sea, hubo diputados ausentes conectados en la comodidad de su hogar y no tuvieron la delicadeza de ni siquiera de asistir a la reunión. Ni siquiera de dejar un rato Netflix y ponerse a atender lo que la asamblea diga, por lo menos votar nulo, ¿no? O algo. Pero es realmente inhumano lo que vemos en este sentido de parte de algunos asambleístas. Inadmisible, de acuerdo en que hay que disminuir el número de asambleístas. Y en definitiva, este es un momento que tenemos varios problemas que enfrentar. El tema educativo. La gran parte de las escuelas y colegios de la Sierra Ecuatoriana y la Amazonía han continuado clases, las escuelas y colegios privados vía online, las escuelas y colegios públicos, unos vía radio, otros vía online y otros con material didáctico. Pero es, creo, absurdo abrir este momento clases en Guayaquil y en la costa ecuatoriana. Eso implicaría poner en riesgo a la población. Por lo tanto, nosotros le hemos planteado al gobierno nacional, a la ministra de Educación, postergar el inicio de clases en la costa ecuatoriana, porque en este momento lo principal es proteger vidas. Incluso porque no estamos preparados, ni el Ministerio de Educación, ni el Estado, ni la sociedad, para reiniciar clases en estas condiciones. Creo que hay que actuar con sensatez, decía yo, y con madurez. No hay condiciones para abrir clases. Por otro lado, muchos padres de familia tienen problemas económicos para matricular a sus hijos en las escuelas, colegios y universidades. Por lo tanto, nosotros le hemos planteado a la banca pública que se abra una línea de crédito para las familias para pagar matrículas y pensiones con bajas tasas de interés y a largo plazo para que puedan mantener a sus hijos en el sistema educativo. Hay un banco privado que ya lo ha hecho, que es Promérica, que me parece bien, y esperemos que bancos como el Banco del Pacífico sigan esa línea y que la ciudadanía tenga
posibilidades de acceder a líneas de crédito para mantener a sus hijos en el sistema educativo, no ahora, porque no se trata de reabrir las escuelas y colegios ya, pueden reabrirse en junio o julio sin ningún problema. Hay que entender que atravesamos la peor crisis humanitaria, por lo menos en los últimos 100 años, si no en la historia de la humanidad, que afecta a todos los continentes, a todos los países del mundo como nunca antes en la historia. Ya tenemos más de 2.200.000 infectados, 150.000 fallecidos, y esto todavía no está resuelto. Por lo tanto, necesitamos actuar con mucha prudencia y no poner ni a los padres y madres de familia, ni a los profesores, y menos aún a los niños y adolescentes y a los jóvenes en las universidades en riesgo. Este no es el momento para arriesgar la vida de nadie. Totalmente. Pasando a otro tema, ¿usted cree que la situación jurídica del expresidente fue usado, o lo ve usted así desde esa perspectiva, como una distracción de pronto por parte del gobierno, o era algo que tenía que darse en el tiempo que se dio? Era un proceso jurídico que viene ya desde hace un año, ¿sí? Desde hace un año con la prisión de la doctora, la abogada Pamela Martínez y su asistente. Es un proceso que viene desde hace mucho tiempo. En definitiva, se ha dado una sentencia condenatoria. Todavía no está concluido todo el proceso, todavía hay recursos, algunos recursos como el de revisión y ampliación y el recurso de casación que podrían eventualmente usar la defensa del expresidente y de su equipo, o de una parte de su equipo que están sentenciados. No creo que sea un tema político, yo creo que es un tema jurídico. Creo que el país exigía un baño de verdad, y creo que no es el único caso. Hay muchos otros casos en carpeta que deben investigarse y que la Fiscalía, las instituciones del Estado, la Contraloría, deben actuar con agilidad. No es el momento tampoco para apresurar cosas, pero sí es importante recordar que en el país hubo graves problemas. Por ejemplo, brevemente menciono el fracaso de la supuesta refinería del Pacífico en Manabí, que no es sino un terreno aplanado con un montón de casitas construidas, con una vía hacia Manta y Puerto Viejo, con incluso una vía que no tiene ninguna dimensión con la realidad de esa zona, la realidad productiva y económica de la zona. Por lo tanto, despilfarro hubo corrupción, y eso tiene que ser sancionado. Ahora quieren aparecer como las vírgenes de la caridad, cuando lo que hicieron fue saquear los recursos públicos de la nación entera, que muy bien hubieran servido para enfrentar los problemas que hoy enfrenta el país. Problemas que heredamos, no solo corrupción. El sistema de salud pública fue debilitado en el Ecuador. Desde el año 2011 y 2012, todo el sistema de salud preventiva, de subcentros de salud, centros de salud, que trabajaban precisamente en problemas como epidemias. Toda el área de epidemiología del Ministerio de Salud Pública fue debilitada y los subcentros desaparecieron en el país. ¿Qué hacían esos subcentros? Que no eran necesarios, decía. Es un absurdo pensar que la